Hola, buenos días para todos. Hoy vamos a ver un comportamiento que en ocasiones podemos pensar que está bien, pero si lo comparamos a la luz de este manual nos podemos dar cuenta que tal vez estamos equivocados. Recordemos que en la palabra de Dios dice que si conocemos a Jesús, conocemos a Dios, y es aquí donde está escrita la forma de Él pensar, la forma de Él actuar. Por eso nosotros, cuando queremos saber qué piensa Dios en cuanto a una actitud de nosotros, es aquí donde debemos venir nosotros a compararla. Muchas veces nos gusta escuchar de la sabiduría de Dios, muchas veces buscamos a Dios por un milagro en nuestra vida, pero miremos a ver qué piensa Jesús con este comportamiento, con esta forma de pensar, si realmente nos gusta escuchar sobre la sabiduría de Dios o realmente lo estamos buscando a Él por una necesidad en nuestro interior. Vámonos al libro de Marcos capítulo 6, verso 20. Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía, porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Estamos hablando de Herodes, que le gustaba mucho escuchar a Juan el Bautista, el primo de Jesús. Le gustaba su sabiduría, lo respetaba, lo protegía. Pero ¿qué pasó con Herodes y Juan a lo último? Fue el mismo Herodes quien cortó la cabeza de Juan por darle gusto a su esposa Herodías por medio de su hija. Entonces estamos viendo que aunque nos guste algo, que aunque nos inquiete la sabiduría de alguien, eso no hace que nuestro corazón sea transformado para bien. Vamos a otro verso. Lucas 23, verso 8 y 9. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mira que aquí estamos viendo el mismo personaje que le gustaba escuchar a Jesús, que se alegró porque quería verlo. ¿Por qué? Porque ya había escuchado cosas muy buenas de él, pero había otra cosa importante, quería que Jesús le hiciera un milagro para él verlo. Entonces, miremos, ¿qué hizo Jesús en ese momento? Lo ignoró, se negó a contestarle cada pregunta que él le hacía. Entonces llevemos esto a nuestra vida, porque es que la Biblia nos cuenta historias de personas, actitudes, resultados, comportamientos, para que todo lo traigamos a nuestra vida en el presente, porque es que la Biblia no pasa de moda, eso es mentira, no es un libro antiguo, no es un libro anticuado, es un libro que nos forma hoy en día como personas, que nos lleva a corregir nuestros errores, a ser instruidos. Entonces, veamos que Herodes tenía dos intenciones. Le gustaba ser entretenido con la sabiduría de Jesús, que era la misma que tenía Juan por medio del Espíritu. Pero también buscaba a Jesús por un milagro. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando vamos a la iglesia, cuando escuchamos a alguien que nos habla de Dios? ¿Es simplemente porque nos gusta escuchar lo bueno que hablan, la sabiduría que traen, o buscamos a Jesús o vamos a la iglesia por un milagro? ¿Qué dice la palabra? Jesús ignoraba a esta persona que tenía este comportamiento. ¿Por qué? Porque él conocía la intención de su corazón. Él sabía que él no buscaba una intención de ser transformado, de ser corregido por la sabiduría o por el Espíritu Santo. Recordemos que cuando nosotros vamos con esta misma intención a la iglesia, cuando escuchamos a alguien con esta misma intención, nos estamos pareciendo a Herodes. ¿Por qué? Aunque nos guste, aunque nos entretenga escuchar, no hay una transformación en nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente Jesús quiere? Vámonos a Efesios 4, capítulo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Miren que este es el resultado que Dios quiere en la vida de nosotros, que seamos renovados en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Recordemos que el resultado de nuestro comportamiento y de nuestra actitud es la raíz de nuestros pensamientos. Pero ¿qué es lo único que corrige esto? ¿Qué es lo único que transforma esto? El Espíritu. O sea que si nosotros vamos a buscar a Dios por un milagro o por entretenernos con su sabiduría, el Espíritu no va a poder hacer nada en la vida de nosotros, no va a haber una transformación. Entonces este tiempo se perdió, digámoslo así, de cierta manera. Debe haber una intención interna de nosotros de ¿qué? De que cuando escuchamos
aplicamos a nuestra vida. Cuando escuchamos, lo llevamos a nuestro comportamiento para comparar si estamos en lo correcto o si estamos equivocados. Esto es lo que Jesús necesita, que nosotros salvemos nuestra alma, no que vayamos simplemente a limpiar una conciencia. Él necesita que limpiemos nuestro corazón desde adentro, desde nuestra parte interior. Pero esto solamente lo hace el Espíritu, ya lo vimos aquí en este verso, volvámoslo a repetir. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Estamos viendo que si tomamos la intención de Herodes, sencillamente seguiremos con ese mismo corazón frío y con ese corazón lleno de maldad que todos los seres humanos tenemos, aunque unos en diferentes proporciones a otros, pero ninguno, absolutamente ninguno, somos tan buenos como para decir que no necesitamos un cambio en nuestra parte interior por medio de nuestro manual y, lo más importante, por medio del Espíritu Santo, que es el único que renueva, que cambia, que limpia, que transforma. Pero debemos invitarlo con un corazón humilde, con un pensamiento de necesidad, de querer ser cambiados y transformados por Dios. Que tengan un bonito día, bendiciones, adiós.